Bien, bienvenidos a la clase de máquinas eléctricas. Entonces vamos a continuar con el tema de transformadores. En la clase anterior vimos las motivaciones de por qué estudiamos transformadores, ¿verdad? Y de hecho vimos el papel de los transformadores en un sistema eléctrico de potencia. Podemos concluir que los transformadores aparecen siempre en un sistema eléctrico de potencia porque su principal función es transformar, ¿verdad?, la energía de un nivel de voltaje a otro, ¿sí? Y eso lo hacemos para disminuir las pérdidas, ¿verdad? ¿Sí? Las pérdidas en las líneas de transmisión y distribución son proporcionales a la corriente al cuadrado. Entonces, si elevamos el voltaje, lo que estamos haciendo implícitamente es disminuir la corriente. ¿De acuerdo? Eso es la conclusión de la clase anterior, ¿verdad? Miren, aquí les dejo una imagen del sistema eléctrico de potencia. El transformador aparece en todas las etapas. Miren, en la etapa de generación, ¿sí? Después, esta es la transmisión, ¿verdad? Con líneas de alto voltaje, ¿verdad? Y en las subestaciones, para transformar ese voltaje de transmisión a un voltaje de distribución, ¿sí? Donde al final llega hacia la industria o grandes edificios, ¿verdad? Esta es la parte industrial. Estos son edificios o moles, ¿verdad? ¿Sí? Y también llega a nuestras casas, ¿verdad? ¿Sí? Se transforma de nuevo la energía, ahí está el transformador, ¿verdad? Para transformarlo de un nivel de distribución a un nivel de residencial, ¿verdad? El cual utilizan todos los dispositivos que nosotros conectamos en nuestras casas. Miren, aquí les dejé esta otra imagen donde se ven los niveles de voltaje, ¿verdad? Para que tengan una idea de cómo son los niveles de voltaje. Miren, 30 kV para generación, ¿verdad? Transmisión, 500.000 voltios, ¿verdad? Puede ser, aquí en Honduras es 138, ¿verdad? kV, las líneas que vienen del Cajón hacia Tegucigalpa. También 69 kV ya es considerado un nivel de transmisión, ¿verdad? ¿Sí? Y menos que eso, esto es niveles de voltaje de distribución, 13.000 kV, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, 13.000 voltios, 13 kV. Y distribución también puede ser 7.2. Y terminamos con el nivel residencial. Bien, una imagen típica que pueden ver ustedes si caminan en su colonia, ¿verdad? Si caminan y ven hacia arriba, estoy seguro que van a ver exactamente esto, ¿verdad? Un transformador donde transforma eh, el nivel de voltaje de esa línea que ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Que ha de ser 2400 a un nivel residencial, ¿verdad? Al secundario, ¿sí? Líneas de secundario que decimos que es un nivel ya residencial. Bien, entonces esto lo vimos en la segunda clase, vimos que en la clase anterior, perdón, vimos que el transformador es un circuito magnético, así como ven dentro de esa carcasa, ¿verdad? Porque el transformador está en la intemperie, entonces tiene esa carcasa para protegerlo, pero adentro es un circuito magnético, ¿verdad? Así como lo estamos viendo en esta figura. Bien, también ustedes vieron un video y hay unas preguntas al respecto de la instalación de un transformador, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este cuestionario tienen que darle solución y subirlo con todas las tareas que aparecen en esta presentación, ¿verdad? Bien, creo que en la clase anterior nos quedamos ahí, ¿verdad? Nos quedamos en esta parte de instalación, ¿sí? Entonces vamos a hablar de un transformador monofásico, miren, ¿sí? Que es solo un transformador. En la segunda unidad vamos a hablar del transformador trifásico, ¿verdad? En este caso solo nos interesa uno, ¿verdad? Este de acá, ¿sí? Bien, bueno, comencemos entonces con la clase de hoy y comencemos definiendo lo que es el transformador ideal, ¿verdad? Como ya vimos, el transformador es un circuito magnético, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, ya sabemos que un circuito magnético se define como un núcleo, ¿verdad?
de un material ferromagnético en el cual existen varios devanados, ¿verdad? En este caso hay dos devanados, ¿sí? Entonces, en uno de los devanados, miren que conectamos una fuente de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Como es un circuito cerrado, hay una conducción de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Hay un flujo de electrones que a eso llamamos corriente, ¿verdad? Y ese flujo de electrones ya vimos que al pasar por este devanado produce un flujo magnético, ¿verdad? Y ese flujo va a ir confinado dentro del núcleo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora, por la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Que es esta, que está aquí en el lado derecho, ¿verdad? Podemos deducir qué voltaje hay aquí, ¿verdad? En el segundo devanado, ¿verdad? Si quieren le voy a llamar a este devanado 1 y a este devanado 2, ¿sí? Bien, si hacemos un poco de análisis, ¿verdad? Si cerramos este segundo circuito, ¿verdad? Donde está conectado el segundo devanado, ¿sí? Si lo cerramos con una carga o cerramos ese circuito, entonces por la ley de inducción de Faraday, ¿verdad? Que es esta ecuación de aquí, que recuerden que el lado izquierdo Faraday le llamó fuerza electromotriz, ¿verdad? Voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Esa es, el lado izquierdo es la integral de línea cerrada del campo eléctrico por un diferencial de línea, ¿verdad? Pero eso es simplemente el voltaje inducido, ¿verdad? Ahora, ese voltaje inducido entonces a, va a ser igual a menos la derivada con respecto al tiempo de la integral doble del flujo, perdón, del campo magnético por un diferencial de área. Pero a esa integral le llamamos flujo magnético. Entonces lo que les quiero decir es que si nosotros tenemos este circuito magnético y conectamos una fuente de voltaje aquí, eso va a producir un flujo magnético y ese flujo magnético por la ley de inducción de Faraday, al pasar por este segundo devanado, va a producir un voltaje V2, que va a estar dado por esta ecuación, ¿verdad? ¿Sí? Solo que si la reescribimos, ¿bien? Podemos decir que el voltaje 2, o sea, E2, que le llamó Faraday, va a ser igual a N2 por la derivada del flujo con respecto al tiempo, ¿sí? ¿Sí? Es esta misma ecuación, ¿verdad? Solo que el lado izquierdo lo sustituimos por B2 y el lado derecho, la integral, simplemente colocamos el flujo, ¿verdad? Y el flujo, si hacemos un análisis, es encerrado n veces en este devanado, ¿verdad? Entonces, como es encerrado n veces, decimos que es la del n por la derivada del flujo con respecto al tiempo. ¿De acuerdo? Bien, entonces esa misma ecuación se debe cumplir para B1, ¿verdad? ¿Sí? También esa ecuación debe cumplirse para B1, ¿verdad? Lo que significa que ese flujo magnético que va por este devanado, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, este voltaje produce ese flujo magnético, ¿verdad? O sea que en el devanado 1 también podemos decir que B1 va a ser igual a N1 por la derivada del flujo magnético con respecto al tiempo, ¿verdad? ¿Sí? Miren que es el mismo flujo magnético, ¿verdad? Que pasa por los dos devanados, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente el mismo y por eso es que en esas dos ecuaciones aparece el mismo flujo magnético. Ahora, antes de continuar, me gustaría hacerles una pregunta. Ya vimos y ya demostramos que entonces, si conectamos este devanado a una fuente de voltaje, ese voltaje produce una corriente. Si quieren les cuento la historia larga. Ese voltaje produce una corriente. Esa corriente circulando por este devanado produce un flujo magnético que va confinado dentro del núcleo y ese flujo magnético al pasar por este devanado, por el segundo devanado, por la ley de inducción de Faraday, bueno, Faraday demostró que va a inducir un voltaje V2. Y obviamente si aquí hay un voltaje, si aquí hay una diferencia de potencial y nosotros cerramos este circuito, va a haber una corriente a la cual llamamos I2. ¿Sí? Ahora lo que les quiero
preguntar es qué relación existe entre ese B1 y B2, ¿sí? Ya vimos que entonces B2 es producido por este B1, ¿verdad? ¿Sí? Es producido por ese B1 por todo lo que sucede ahí, ¿verdad? Toda la parte eléctrica y magnética que sucede en este circuito, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pero me gustaría preguntarles qué creen ustedes, qué relación existe entre B1 y B2. ¿Será que son iguales? Si quieren les pregunto, ¿son diferentes? ¿Es mayor? ¿Es menor? ¿Es cero, verdad? ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? Dependerá del número de vueltas, ingeniero. Porque el Sí, flujo, el cambio en el flujo es el mismo para los dos. sí, es el flujo, es el mismo flujo magnético en los dos, ¿verdad? Sí, sí, es el mismo. Eh, ¿Alguien más? No sé si alguien más tiene una otra opinión. Bien, esa respuesta es correcta, ¿verdad? Sí, de hecho, este B2 depende del número de vueltas del devanado 2, pero también depende del número de vueltas que tenga el devanado 1, ¿verdad? ¿Sí? O sea que, de hecho, depende de la relación de vueltas entre esos dos devanados. Y eso lo podemos demostrar, ¿verdad? Y eso se puede demostrar al ustedes ver estas dos ecuaciones, ¿verdad? ¿Sí? Estas ya las dedujimos, ¿verdad? Estas dos ecuaciones. Ahora, podemos demostrar como el lado derecho de esas dos ecuaciones es el mismo flujo magnético, ¿sí? Es exactamente el mismo, ¿verdad? Vean que es el mismo que va confinado dentro del núcleo ventana que tenemos ahí. Entonces, si nosotros igualamos, despejamos para la derivada del flujo con respecto al tiempo e igualamos esas dos ecuaciones, nosotros podemos demostrar que la relación de voltaje del transformador, o sea, en otras palabras, B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa ecuación me dice la relación entre los dos voltajes de ese transformador, ¿verdad? Bien, que le estoy llamando transformador, fíjense, pero si quieren todavía llamémosle circuito magnético, ¿verdad? Todavía llamémosle circuito magnético y más adelante le comenzamos a llamar transformador, ¿verdad? Cuando entendamos bien qué es lo que hace, ¿verdad? Pero con esta ecuación, de hecho, ya lo podemos ver, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esa ecuación es muy importante, ¿sí? Tienen que aprendérsela, siempre les digo a mis estudiantes que se la tienen que saber como se sabe su nombre, ¿verdad? ¿Sí? No es que en ningún momento tienen que dudar acerca de esa ecuación. Entonces, B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. Hay varias formas de decirlo, ¿verdad? A mí me gusta decir que la relación de voltaje del transformador es directamente proporcional a la relación de número de vueltas de los dos devanados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, esa ecuación es muy importante, tienen que sabérsela, así como se sabe en su nombre, ¿verdad? Que en cualquier momento esté haciendo sol, esté lloviendo, esté haciendo frío, esté haciendo calor, alguien les pregunta su nombre y ustedes rápidamente lo contestan. De igual forma, tienen que saber esa ecuación porque es de las ecuaciones más importantes del transformador y la utilizamos siempre, ¿verdad? Para resolver problemas, ¿verdad? Así que ya saben de dónde sale esa ecuación, pero apréndansela como su nombre, ¿verdad? Apréndansela bien, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. Sí, sí. ¿Influye el calibre del alambre? Porque he observado que en los transformadores el secundario por lo general es más grueso que el primario. Sí, exacto. Entonces, buena pregunta, ¿verdad? Entonces, ¿por qué le llamamos transformador, verdad? Entonces, si quieren, voy a contestar también la pregunta, ¿por qué le llamamos transformador, verdad? Si ustedes ven, esta es la relación, ¿verdad? ¿Sí? Sí, esta es la relación de voltajes del transformador, ¿verdad?
Entonces significa que B2, miren, B2 o B1, como lo quieran ver, uno de los voltajes depende del otro, ¿verdad? Pero se va a hacer o más grande o más pequeño de acuerdo al número de vueltas que ustedes tengan en esos devanados, ¿sí? ¿Sí? Entonces, B2 depende de B1, ¿verdad? Pero no solo eso, sino que depende del número de vueltas que tengan en esos dos devanados. Entonces, ¿por qué le llamamos transformador? Porque este voltaje se transforma a otro valor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren que no es igual, ¿verdad? De hecho, nunca van a encontrar que los dos números de vueltas es el mismo, ¿verdad? Porque si eso sucede, la relación esta del lado derecho se hace uno y eso no tiene ningún sentido, ¿sí? No tiene ningún sentido que yo aplique un voltaje aquí y obtenga el mismo voltaje al final, en el secundario, en el 2, en el devanado 2. ¿De acuerdo? Entonces, tiene todo el sentido cuando yo aplico un voltaje y yo quiero transformar ese voltaje, quiero cambiar ese voltaje, ya sea incrementándolo o disminuyéndolo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si lo incremento, se le llama transformador elevador, ¿verdad? ¿Sí? Si este voltaje se incrementa. Si disminuye, se le llama transformador reductor, ¿verdad? Pero eso es simplemente un juego de palabras al inicio que uno viene tratando de entender este tema, este concepto. Entonces uno dice transformador elevador, transformador reductor. Al final simplemente uno le llama transformador, ¿verdad? Y puede hacer la función de elevar o reducir, ¿verdad? Pero entonces por eso es que se le llama a este circuito magnético, se le llama transformador, ¿verdad? Porque transforma el voltaje B1 que yo le aplico en la entrada a un voltaje B2, ¿verdad? Que puede ser mayor o menor que B1. Y eso lo decide el número de vueltas de los dos devanados. Entonces ahora voy a contestar la pregunta que dice el compañero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este voltaje puede ser mayor o puede ser menor? Supongamos que es mayor, entonces esta corriente es menor, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, como la corriente que fluye por ese conductor es menor, entonces el calibre de voltaje, el calibre del alambre con el que se construye este devanado es, ¿sí?, mayor al calibre con el que se construye este devanado. Recuerden que los calibres, no sé qué tanto conocimiento eh, tienen, pero bueno, no es nada del otro mundo. Los calibres, acuérdense que entre mayor es el número, más delgado es, ¿verdad? Sí, entre menor es el número, más grueso es. Pero bueno, la idea entonces es que esta corriente I2 es mayor, mucho mayor o mucho menor que esta I1, ¿verdad? Entonces, por eso es que ustedes los calibres, bueno, sí, de los dos devanados que vean van a ser diferentes, ¿verdad? Nunca van a ser iguales, ¿verdad? Porque si fueran el mismo alambre, el mismo calibre de alambre, significaría que I2 es igual a I1 y eso no tiene ningún sentido, ¿verdad? El sentido es disminuir esta corriente para transmisión, pero también es el mismo sentido aumentar esta corriente a la hora de distribución y a la hora de utilizar, a la hora de llevar el voltaje final a la parte residencial, ¿verdad? A nuestras casas, ¿sí? De acuerdo, entonces como conclusión, miren, N1 y N2 toman valores diferentes, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Eso siempre es así, ¿verdad? ¿Sí? Y los devanados se construyen con calibres diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Porque una corriente va a ser mayor que la otra, ¿verdad? ¿Sí? Y de hecho un voltaje también es mayor que la otra, pero al final recuerden que el calibre de alambre depende del flujo de corriente que va a fluir, que va a transmitir, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces creo que queda claro por qué entonces es un circuito magnético. Ustedes le pueden seguir llamando circuito magnético, pero las máquinas eléctricas se les da el nombre de la función que desempeñan. Podemos seguir diciendo el circuito magnético, ¿verdad? Pero realmente, o sea,
es mejor llamarlo por la función que realiza, ¿verdad? Que la función es transformar el voltaje, ¿verdad? Entonces decimos transformador. ¿De acuerdo? Pero al final es un circuito magnético, ¿verdad? Y miren, pueden usar varias notaciones también. A este se le llama primario, miren. Es un devanado de color azul, ¿verdad? Que ustedes están viendo, se le llama primario, y a este se le llama secundario, ¿verdad? Quiero que vean también que está ilustrado en la imagen que el número de vueltas es diferente, ¿verdad? ¿Sí? Miren que el devanado de color azul tiene más vueltas que el devanado de color naranja, ¿verdad? Entonces le podemos llamar también primario y secundario, y también le podríamos llamar voltaje primario, corriente primaria, voltaje secundario, corriente secundaria. Utilicen la notación que más les guste, ¿verdad? A mí me gusta más usar B1, B2 y 1 y 2. Eso es un gusto personal, ¿verdad? Pero si ustedes quieren usar eh, primario y secundario, pues utilicen eso, ¿verdad? También. Bien, entonces fíjense que ya no le llamamos circuito magnético, ya no es necesario escribir todo ese diagrama de circuito magnético, simplemente sustituimos esa parte del circuito magnético con un diagrama de circuito al cual llamamos transformador ideal, por el momento le vamos a llamar así, y ese es el símbolo que utilizamos, ¿sí? De acuerdo, voy a agregar algo más. Fíjense que si hacemos un análisis aquí de las fuerzas magnetomotrices, si ustedes recuerdan, el núcleo es perfecto, ¿verdad? Así que no presenta ninguna reluctancia porque estamos considerando que el transformador es ideal. Entonces no presenta ninguna reluctancia, entonces hay dos fuerzas magnetomotrices aquí producidas por los dos devanados. Y si hacemos la ley de voltaje de Kirchhoff, entonces vamos a decir que entonces N1 por I1 menos N2 por I2 va a ser igual a 0. O sea, la suma de todas las fuerzas magnetomotrices en un lazo cerrado van a ser 0. Si despejamos, entonces encontramos que esta ecuación también es muy importante, también tienen que saberse, y se lee como que la relación de corrientes del transformador es inversamente proporcional a el número de vueltas de los dos devanados, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿qué relación existe entre esta I2 y esta I1? Entonces, esta ecuación nos dice que la relación de corrientes del transformador es inversamente proporcional al número de vueltas de los dos devanados. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea que el transformador, la misma palabra lo dice, ¿verdad? Y valga la redundancia, transforma esta corriente I1 a una corriente I2 cuyo valor va a estar dado inversamente por la relación de vueltas que tengan esos dos devanados. Bien, esas dos ecuaciones hay que sabérselas. Tienen que sabérselas muy bien para terminar esta parte. Una de las grandes ventajas de este transformador es que estos dos circuitos, miren, a este le llamo circuito primario y a este le llamo circuito secundario. Miren, entonces una de las grandes ventajas es que no hay ninguna conexión eléctrica entre esos dos circuitos, ¿verdad? ¿Sí? Ven cómo en el diagrama se ve también, ¿verdad? Que no hay ningún cable que los conecta. Ahora, si no hay ninguna conexión eléctrica, yo les pregunto, entonces, ¿cuál es la conexión entre esos dos circuitos, ¿verdad? Entre el primario y el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Este es el primario y este es el secundario, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué conexión existe entre los dos si no hay ninguna conexión eléctrica? El flujo variante del tiempo, Sí, correcto, ¿verdad? Es el flujo magnético que los conecta, ¿verdad? Y si no, vamos a la imagen anterior, miren, es ese flujo magnético que varía en el tiempo, que va en el núcleo, ¿verdad? ¿Sí? Que conecta a esos dos circuitos, ¿verdad? Entonces decimos que no hay una conexión eléctrica
pero sí hay una conexión magnética, ¿verdad? ¿De acuerdo? Existe una conexión magnética de ese circuito, ¿verdad? Que de hecho a mí me gusta dibujarlo. Si quieren, se lo voy a dibujar personalmente. Me gusta dibujarlo así, ¿verdad? Sí, el transformador a mí personalmente me gusta dibujarlo así, ¿verdad? Bueno, siempre dibujamos la polaridad porque es importante, ¿verdad? Sí. Sabemos que la polaridad nos indica que si un voltaje V1 se aplica aquí, entonces positivo en la terminal con punto, entonces va a producir un voltaje positivo en la terminal con punto, ¿verdad? ¿Sí? Y si la corriente entra por la terminal con punto, entonces va a producir una corriente I2 que va a salir por la terminal con punto, ¿verdad? Ahora, a mí me gusta dibujar entonces este transformador así, ¿verdad? ¿Sí? Siempre dibujo esas dos líneas, que esto indica la conexión magnética, ¿verdad? De hecho, indica el flujo magnético, ¿verdad? Entonces, ustedes lo van a encontrar en libros de texto así, o lo pueden encontrar así, ¿verdad? Entonces, a mí me gusta dibujarlo así, porque esto me recuerda que existe una conexión magnética, y esa conexión magnética está dada por el flujo magnético que conecta los dos. Pero vean que no hay ninguna conexión eléctrica, ¿verdad? No existe conexión, ¿verdad? Y esa es una gran ventaja, porque si aquí existe una falla, ¿verdad? ¿Sí? Un cortocircuito, si existe una falla, esta corriente, perdón, si existe una falla, esta corriente va a aumentar, ¿verdad? Pero ese aumento de esa corriente, ¿sí? No va a dañar los dispositivos que estén aquí en el primario. ¿De acuerdo? Porque no se va a transferir, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Esa corriente no va a circular, ¿verdad? Esta corriente I2 no va a transferirse aquí a I1, ¿verdad? Entonces, si esta aumenta, entonces puede dañar todos los dispositivos de este circuito, pero en el primario no sucede nada, ¿verdad? Existe, por eso decimos que existe un aislamiento eléctrico, ¿verdad? Y esa es una ventaja del transformador, ¿verdad? Este circuito está aislado de este de acá. Bien, de acuerdo. Bueno, entonces vamos a la parte más importante de el concepto de transformadores, ¿verdad? Estas dos páginas, miren, son las más importantes de toda esta clase, de hecho les voy a decir, y de todo el tema de transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Y se refiere a la reflexión de impedancia, voltaje y corrientes en un transformador, ¿sí? Estas dos páginas, apúntenlas, son las más importantes, ¿verdad? Y son conceptos que se aplican siempre que resolvemos problemas con transformadores. Así que hay que saberlo muy bien. Entonces veamos a qué se refiere. Bien, primero les voy a contar que esta ecuación, como la utilizamos bastante, ¿verdad? ¿Sí? La utilizamos en todos los problemas. De hecho, a esta ecuación se le llama eh, relación de voltajes del transformador y se le asigna la letra A, ¿verdad? A minúscula, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes ahí lo van a encontrar en los libros de texto como A minúscula, porque lo utilizamos tanto que en vez de estarla escribiendo completamente, simplemente le llamamos A, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y esta ecuación la utilizamos para reflejar voltaje, ¿sí? Ahora, si queremos reflejar una corriente, utilizamos la ecuación esta que demostramos anteriormente, ¿sí? Y 1 sobre I2 es igual a N2 sobre N1. Y si queremos reflejar una impedancia, entonces aquí yo les dejo la demostración, pero para que ustedes la hagan en su casa también, pueden seguirla en su casa, pero vamos a utilizar entonces esta ecuación para reflejar impedancia, ¿verdad? Bien, pero ¿qué es eso de reflejar, verdad? Yo creo que de eso se han de preguntar, ¿verdad? Bueno, veamos eso que es, como les dije, es el concepto más importante, ¿verdad? Entonces veamos reflexión. Eh,
Vamos a ver, si quieren voy a utilizar este mismo transformador que dibujé aquí, ¿verdad? Y solo pongámosle un título, entonces, de reflexión. Voltaje, corriente e impedancia. Bien, entonces, ¿a qué se refiere esto? Bueno, si yo aquí comienzo a dibujar un circuito, miren, si quieren les voy a dar un poco de introducción. Y aquí hay otro circuito, ¿verdad? Eh, algo fácil, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes no saben cómo resolver esto, ¿verdad? Y no saben por qué aquí está el transformador, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero si el transformador no estuviera ahí, o sea, si yo, este transformador, no estuviera ahí, o sea, lo eliminara, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ustedes perfectamente pueden solucionar ese problema, ¿verdad? Y si no, si quieren se los dibujo, miren. ¿Sí? Si quitamos el transformador, tendríamos este circuito, ¿verdad? Que hacemos una sola malla y podemos encontrar cualquier voltaje de esta resistencia y podríamos encontrar esta corriente, ¿verdad? Y realmente podemos contestar cualquier pregunta, ¿verdad? Acuérdense que solucionar un circuito es contestar cualquier pregunta acerca de ese circuito, ¿verdad? Voltaje, potencia, corriente, ¿verdad? Entonces, ven que lo que podríamos, lo que nosotros tenemos que hacer entonces es, entre comillas, ¿verdad? Eliminar ese transformador. Se lo digo entre comillas porque no lo eliminamos, ¿sí? No eliminamos el transformador, no lo podemos borrar o eliminar, ¿verdad? Sino que lo que hacemos es reflejar, ¿verdad? Por eso decimos reflexión, ¿verdad? ¿Sí? Porque el transformador no lo podemos eliminar, pero sí podemos reflejar, ¿verdad? ¿Qué significa reflejar? Podemos reflejar, ¿sí? Estos elementos que están de un lado del transformador, los podemos reflejar al otro lado, ¿sí? En este caso, estos elementos que están en el secundario, los podemos pasar al primario, ¿verdad? Y eso se llama reflexión, ¿verdad? Y reflejamos voltaje, corriente e impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Lo podemos hacer de forma viceversa también, ¿verdad? Si a alguien no le gusta reflejar del secundario al primario, entonces podemos reflejar del primario, ¿sí? Al secundario, ¿verdad? Y eso también se llama reflexión de voltaje, corriente e impedancia, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la idea detrás, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros hacemos para resolver el circuito es reflejar lo que está, ya sea en el primario, reflejarlo al secundario o reflejar lo del secundario al primario. ¿De acuerdo? Y eso nos va a hacer obtener un circuito equivalente como este que ven aquí abajo. Entonces, si quieren, hagámoslo, ¿verdad? ¿Sí? Voy a borrar aquí. Esa es la idea detrás. Entonces, veamos ahora cómo hacerlo, ¿verdad? Entonces, si quieren, voy a borrar este circuito de acá, ¿sí? Lo voy a borrar y lo voy a representar como una sola impedancia aquí en general, ¿verdad? ¿Sí? Y entonces voy a comenzar a reflejar voltaje, corriente e impedancia del secundario, lo voy a hacer yo, al primario, ¿verdad? O sea que este voltaje B2 voy a comenzar y lo voy a reflejar aquí, ¿verdad? Y le voy a llamar B2, pero no le puedo llamar B2, ¿verdad? Porque B2 es el voltaje en el secundario. Ahora, B2 reflejado al primario le voy a llamar B2 prima, ¿verdad? ¿Sí? Que entonces B2 prima, ¿qué es? Es el voltaje B2 reflejado al lado primario.
Pero ¿qué valor tendría ese B2'? ¿Verdad? ¿Y cómo hago la reflexión? ¿Verdad? Entonces, para eso, entonces utilizamos la relación de voltajes del transformador. ¿Verdad? ¿Qué dice la relación de voltaje del transformador? Dice que B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. ¿Sí? ¿De acuerdo? De nuevo, esta ecuación tienen que sabérsela muy bien, ¿verdad? Ni siquiera dudar en ningún momento acerca de esa ecuación, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, yo quiero reflejar B2, ¿verdad? Sí, de hecho, el voltaje que quiero reflejar es B2, ¿verdad? Este voltaje lo quiero pasar al primario, ¿verdad? Entonces, yo quiero encontrar este B2, ¿verdad? Y también, si se fijan, ese B2' que yo de hecho le llamé B2', es exactamente igual a B1, ¿verdad? ¿Sí? Ven que son exactamente igual, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo que yo quiero encontrar, de hecho, es el valor que quiero encontrar es B1, ¿verdad? Este de acá que aparece en esa ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, si yo despejo para B1, yo digo que B1 va a ser igual a N1 sobre N2 por B2, ¿sí? Y es entonces eso, esto de acá, se lee como el voltaje reflejado al lado primario. Entonces, voltaje. Y así es como entonces reflejo el valor de voltaje. Ahora reflejemos el valor de corriente, ¿verdad? Miren que aquí está la corriente I2, ¿verdad? Entonces yo tengo que reflejar esa corriente I2. De nuevo, tengo que reflejarla al lado primario. ¿Sí? Voy a borrar aquí. Y entonces aquí va a aparecer, de hecho pueden ver que esta I2 reflejada al lado primario es exactamente igual a I1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo reflejamos? De nuevo, vamos a utilizar la relación de corrientes del transformador, ¿verdad? Que dice que I1 sobre I2 va a ser igual a N2 sobre N1. ¿Sí? Esta ecuación la demostramos hace unos minutos. Entonces, queremos encontrar, de nuevo, déjenme borrar aquí, queremos reflejar I2 al lado primario. Entonces estamos buscando I1, ¿verdad? ¿Sí? Como I2 la queremos reflejar al primario, entonces lo que queremos encontrar es I1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, si yo quiero encontrar I1, entonces de esta ecuación necesito despejar para I1, ¿verdad? Entonces yo digo que I1 va a ser igual a N2 sobre N1 por I2. Y esta entonces sería la corriente reflejada al primario. ¿De acuerdo? Bien, hagamos el último porque aún nos queda esta impedancia, miren. Esta impedancia que si quieren le voy a llamar Z2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, hagamos el último y si tienen preguntas me las hacen después, ¿verdad? Les voy a explicar cómo pasar entonces. Necesitamos pasar esta impedancia o utilizando las palabras que hemos definido, necesitamos reflejar esta impedancia al lado primario, ¿verdad? Está en el secundario, entonces necesito reflejarla al lado primario, ¿verdad? Entonces, eso lo hacemos con la relación de impedancias del transformador, ¿verdad? Que dice que Z1 sobre Z2 es igual a N1 sobre N2 al cuadrado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta
ecuación se puede escribir también como A al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que A, ¿sí? A es la relación de voltaje del transformador. Entonces se puede escribir como A al cuadrado, pero lo voy a dejar como N1 sobre N2, ¿verdad? Y esta a mí me gusta, o yo me la aprendí, diciendo que la relación de impedancia del transformador es directamente proporcional al cuadrado de la relación de número de vueltas. Y esta ecuación que no la hemos demostrado, pero ahí está en la presentación, ¿verdad? ¿Sí? Esta es la que está demostrada aquí en la presentación, miren. Y se refiere a que si queremos pasar esta impedancia al primario y que nos quede como una sola impedancia equivalente, entonces dice que esa impedancia tenemos que multiplicarla por A al cuadrado, ¿verdad? Donde A al cuadrado es la relación de vueltas del transformador. Miren, aquí pueden seguir esta demostración y ahí está demostrado. Lo pueden hacer en su cuaderno. Simplemente se las dejo a ustedes para que la vean y la hagan ustedes, ¿verdad? Aunque ahí está, ¿verdad? Ahí la pueden seguir también, ¿verdad? Ahora esa ecuación tienen que saberse, la verdad. Esta de acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si yo quiero reflejar Z2 al primario, entonces yo quiero encontrar esa impedancia en el primario, ¿verdad? Y entonces lo que yo estoy buscando es Z1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo quiero encontrar de esta ecuación, quiero encontrar Z1, ¿verdad? Entonces si yo despejo, yo digo que Z1 va a ser igual a N1 sobre N2 al cuadrado por Z2. Y esa entonces es la impedancia reflejada al primario. Bien, y así, una vez que hacemos todo eso, entonces tenemos un circuito equivalente, reescribimos el circuito, este circuito de acá, ¿sí? Todo este circuito de acá, entonces lo podemos reescribir por un circuito equivalente, si quieren, déjenme. Entonces voy a poner esto aquí abajo. Entonces, lo que les quiero dibujar es que todo ese circuito de ahí lo puedo yo reescribir entonces ahora como un solo circuito, miren, ¿sí? Donde entonces, déjenme bajar un poco. Entonces lo puedo escribir como un solo circuito, ¿sí? Donde aquí no voy a escribir Z2, ¿verdad? Si escribo Z2 sería un error, lo que tengo que escribir es el valor de Z1 que obtuve al reflejar el valor de Z1 que obtuve aquí al reflejar esa impedancia, ¿sí? Este valor que yo obtenga aquí es el que debo de anotar en este circuito, ¿verdad? Es el que debo de escribir aquí en este circuito, ¿verdad? Ahora, el valor de voltaje que voy a escribir aquí no va a ser V2, ¿verdad? ¿Sí? Sería un error poner V2, ¿verdad? Tiene que ser este voltaje reflejado aquí, que es el valor de V1 que yo obtenga en esta parte de acá, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Y de nuevo, entonces la corriente que circula por este circuito aquí no es I2, sino que es I2 reflejada al primario. O sea, el valor de I1 que yo obtenga cuando encuentre, cuando haga esa multiplicación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese valor de I1 es el que yo tengo que escribir aquí, ¿verdad? ¿Sí?
Y como ven, entonces, una vez que tengo eso, miren, esto es pan comido, ¿verdad? Para ustedes, ¿verdad? Es algo muy fácil, ¿verdad? Miren que es un circuito que ya pueden resolver, ya aprendieron a resolver en todas sus clases de circuitos, ¿verdad? Es algo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Y ya saben resolver, ¿verdad? Simplemente aplicamos toda la teoría de circuitos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren, entonces con ese circuito equivalente, ¿sí? Simplemente, entonces, perfectamente lo podemos resolver porque ya conocemos toda la teoría de circuitos para hacerlo. Bien, no sé si tiene alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta parte de reflexión de voltaje, corriente e impedancia. No sé si lo ven mejor así. Entonces, no sé si tienen alguna duda con cualquiera de esas reflexiones que hicimos. No, ingeniero. Bien, no sé si tienen alguna consulta o quedó claro. Entonces, como conclusión, siempre hacemos reflexión de voltaje, corriente e impedancia para, entre comillas, eliminar el transformador, ¿verdad? O sea, no lo eliminamos, ¿verdad? Quiero que resaltar eso, ¿verdad? No es que lo eliminamos, porque el transformador, si me preguntan, el transformador está aquí, ¿verdad? Está en toda esa reflexión que hicimos, ¿verdad? Entonces no se elimina, pero ya no aparece en el circuito, ¿verdad? Entonces, como ya no aparece en el circuito, perfectamente podemos resolver este circuito eléctrico, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso es lo que buscamos al final, ¿verdad? Buscamos reflejar todos los valores de un lado del transformador al otro lado para analizar más fácil el circuito y poderlo resolver. Ese es el objetivo final. Y de nuevo les digo que pueden hacerlo de primario a secundario o pueden hacerlo de secundario a primario, así como lo hice yo. Es irrelevante, ¿verdad? Es como lo que más les guste a ustedes, ¿verdad? ¿Sí? O sea, al final llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Sí, de acuerdo. Bien, entonces la conclusión, se la repito porque es muy importante, es que al reflejar voltaje, corriente e impedancia, entonces analizamos y podemos resolver el circuito eléctrico, ¿verdad? Nos queda un circuito equivalente que ya conocemos y podemos resolverlo. Bien, volvamos a la presentación entonces. Y si quieren, vamos a hacer un ejemplo. Tomemos unos 10 minutos de descanso si quieren. Antes de hacer este ejemplo, les voy a dejar esta pantalla para que lo puedan leer y lo podamos resolver, ¿verdad? Después traten de hacerlo, si no, lo vamos a resolver nosotros.
Bien, vamos a continuar entonces. Miren, yo sé que hemos dicho varias cosas. Hemos explicado varios conceptos. Y ahora vamos a poner todas las piezas juntas, ¿verdad? Entonces vamos a hacer este ejemplo y espero que puedan entender entonces todos los conceptos que hemos descrito, ¿verdad? Porque me imagino que todavía están, bueno, todavía están algunas cosas que no encajan, ¿verdad? Pero vamos a poner todas las piezas, vamos a armar el rompecabezas, ¿verdad? Vamos a poner todas las piezas en su lugar, ¿verdad? Y para eso vamos a hacer este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, entonces si lo leyeron, miren, el inciso A es respecto a esta, la figura A, eh, realmente es un circuito eléctrico, ¿verdad? Que perfectamente pueden resolver, ¿verdad? Y está ahí solo para después compararlo, este circuito, con el circuito que tiene transformadores, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el inciso A lo van a hacer ustedes en su casa y lo comparan de ahí con los resultados que obtenemos en el inciso B, ¿verdad? Entonces el que sí vamos a resolver entonces es el inciso B, que están dos transformadores T1 y T2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Miren que al final lo que se pregunta es qué voltaje obtenemos aquí en la carga, ¿verdad? ¿Cuál es el voltaje de la carga? Y también cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión, ¿sí? Bien, entonces resolvamos el inciso B. Aquí está resuelto el inciso A, miren, si lo quieren ver, corroboren ustedes en su casa y de ahí vamos a resolver el inciso B, ¿verdad? Entonces nosotros, si quieren, vamos a una hoja en blanco para resolver ese inciso B, ¿verdad? Bueno, voy a dibujar el ejemplo. Entonces, lo voy a dibujar. Tenemos aquí una fuente de voltaje, ¿verdad? Tenemos un transformador. Tenemos aquí una impedancia que representa la línea de transmisión. Tenemos el transformador 2. ¿Sí? Y tenemos la tercera parte donde está la carga, ¿verdad? De acuerdo, entonces copiamos los valores. Creo que esta fuente es de 480 voltios con un ángulo de 0 grados. Sí, vamos a ver. Sí, y la línea de transmisión es punto 18 más J punto 24, ¿verdad? Entonces, la línea de transmisión es 0.18 más J 0.24, ¿verdad? Y de ahí tenemos 4 más 3J, J3 para la carga, ¿verdad? Si la relación del transformador este es de 1 a 10 y el otro es de 10 a 1, ¿verdad? Bien, bueno, esos son los valores que tenemos, entonces necesitamos encontrar, la pregunta es qué voltaje tiene la carga aquí, ¿verdad? Este voltaje de la carga, ¿verdad? Ahora, como ya vimos, lo que tenemos que hacer entonces es hacer un circuito equivalente en el que ya no aparezcan estos transformadores, ¿verdad? Y para eso entonces necesitamos reflejar todo hacia alguna de las zonas, ¿verdad? Entonces lo primero que yo les recomendaría a ustedes es dividir este circuito en varias zonas, ¿verdad? ¿Sí? Y lo voy a hacer dividiendo las zonas de acuerdo al nivel de voltaje, ¿verdad? Miren, esta es una zona 1 porque aquí hay un nivel de voltaje, porque el transformador cambia ese nivel de voltaje, ¿verdad? ¿Sí?
Entonces, esta del centro es una zona 2, ¿sí? Y de ahí aquí hay otro transformador que cambia el nivel de voltaje con relación de 10 a 1, ¿sí? Entonces, aquí puedo ver que puedo trazar una línea y decir que esta es una zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en ese circuito yo tengo 3 zonas de voltaje, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza a analizar, a resolver problemas con transformadores, yo les recomiendo dividir el circuito en varias zonas, ¿verdad? Sí, y cada una de las zonas es dividida por el nivel de voltaje que tiene, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, entonces ahí hay 3 zonas, ¿verdad? Entonces, lo que tenemos que hacer es reflejar voltajes, corrientes e impedancias hacia una de las zonas de ese transformador, ¿verdad? Hacia cualquiera de las zonas de ese transformador, pero sí tenemos que reflejar todo hacia una sola zona, ¿verdad? Entonces, ¿qué zona tenemos que reflejar? Bueno, eso queda a criterio de cada uno de ustedes, ¿verdad? Como yo les recomendaría, háganlo como lo vean más fácil, ¿verdad? ¿Sí? En la presentación está solucionado como lo hace Stephen. Entonces, él refleja todo hacia la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Él refleja todo hacia la zona 1, ¿verdad? Yo les pregunto a ustedes hacia qué zona les gustaría que reflejáramos todo, ¿verdad? Zona 1. Bien, ¿alguien más tiene otra opinión? Sí, al A final, la zona del centro sí podría. A la zona. sí, exacto, hacia cualquiera de las zonas se puede, ¿verdad? Y eso queda a criterio de ustedes, ¿verdad? O sea, a criterio del que lo resuelva. Juan Pérez lo puede reflejar toda la zona 1. eh, José lo puede reflejar toda la zona 3. Y Miguel lo puede reflejar toda la zona 2. Y todos van a obtener la misma respuesta, ¿verdad? Eso es lo mejor de todo esto, ¿verdad? Que todos, la respuesta es una sola, la respuesta correcta. Y por cualquiera de las zonas que reflejemos, obtenemos si lo hacemos de forma correcta, vamos a obtener el resultado, ¿verdad? Que es. Bien, como Stephen lo hace hacia la zona 1 y eso está en la presentación, entonces ustedes lo pueden ver ahí, ¿verdad? Si quieren, reflejémoslo nosotros todo hacia la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Bien, reflejemos todo. Solo déjenme pasar esta impedancia. Reflejemos todo hacia la zona 2, entonces. ¿Sí? Para resolver este circuito, ¿verdad? Y de ahí lo comparamos con lo que le hace Stephen, que lo refleja todo hacia la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Alguien más o en su caso, ustedes después pueden reflejar toda la zona 3 y llegar a la misma respuesta. Bien, entonces yo voy a escoger la zona 2, voy a reflejar todo hacia la zona 2, lo que significa que voy a reflejar, ¿sí? Eh, esta impedancia que está en la zona 3, ¿verdad? Tengo que reflejarla a la zona 2 y esta fuente de voltaje que está en la zona 1, tengo que reflejarla a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Y miren que esta impedancia ya está en la zona 2, así que no necesito reflejarla, ¿verdad? ¿De acuerdo? Pero todo lo que no está en la zona 2 necesito reflejarlo ahí, ¿verdad? Entonces, si quieren, comencemos con esta impedancia, ¿verdad? ¿Sí? Esta impedancia la voy a reflejar hacia la zona 2, ¿verdad? Y eso entonces, ¿cómo lo hago? Entonces, ya vimos en la primera parte de esta clase que para reflejar esa impedancia, entonces, para reflejar esta impedancia, lo que tenemos que utilizar es la relación de impedancias del transformador, ¿verdad?
Z1 sobre Z2 es igual a N1 sobre N2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Es directamente proporcional al cuadrado de el número de vueltas del transformador. Ahora, lo primero es, ¿cuál es el número de vueltas del transformador? Miren que aquí está la relación del transformador, ¿verdad? Se puede dar así también, ¿verdad? Eso significa que la relación del transformador es de 10 a 1, ¿verdad? Que N1 vale 10 y N2 vale 1, ¿verdad? ¿Sí? Así, eso significa, ¿verdad? Y lo que yo estoy reflejando es la impedancia que está en el secundario de este transformador, ¿verdad? Estamos viendo este transformador. Entonces la impedancia que está en el secundario quiero pasarla al primario, ¿verdad? O sea que esta sería mi impedancia 2 y quiero encontrar la impedancia 1, ¿verdad? O sea, este valor que está ahí abajo, ¿verdad? En esa ecuación, el que quiero encontrar es Z1, ¿verdad? Entonces, si desarrollamos eso, decimos que Z1 es igual entonces a N1 entre N2 al cuadrado por Z2. Y si ahora sustituimos los valores, entonces voy a encontrar que N1 vale 10. ¿Sí? Entonces esto sería 10 sobre 1 al cuadrado por, le damos la impedancia 4 más 3J, ¿verdad? ¿Sí? Bien. De acuerdo, entonces estoy reflejando la impedancia del transformador 2 del secundario al primario. Y eso, bueno, de hecho no necesitamos calculadora. Eso lo podemos hacer porque 10 al cuadrado es 100. Entonces esto es 400 más J 300 ohmios, ¿verdad? Bien, de acuerdo. Entonces ahí lo que encontré fue la impedancia del transformador 2 reflejada a las que está en la zona 3 reflejada a la zona 2. Ahora, entonces, encontremos este voltaje, ¿verdad? Esta fuente de voltaje necesito reflejarla hacia la zona 2, ¿verdad? Está en la zona 1, necesito reflejarla hacia la zona 2, ¿verdad? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Pues ya vimos en la primera parte de esta clase que para reflejar un voltaje, entonces necesito utilizar la relación de voltajes del transformador. Bien, entonces necesito utilizar la relación de voltaje del transformador V1 sobre V2 es igual a N1 sobre N2, ¿sí? Entonces, para ese transformador, ¿cuál es la relación de ese transformador? Miren, esto está en la notación que N1 es igual a 1 y N2 vale 10. Transformador es un transformador elevador, ¿verdad? Eleva de 1 a 10 y el otro reduce de 10 a 1, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, N1 vale 1 y N2 vale 10, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, ¿qué queremos encontrar? ¿Qué queremos encontrar? Miren que quiero reflejar este voltaje que está en el primario de este transformador, quiero pasarlo a su secundario, ¿verdad? Que es la zona 2, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ¿sí? Quien quiero encontrar es B2, ¿verdad? Este voltaje va a ser B1 y quiero encontrar lo reflejado al secundario de este transformador, que sería entonces igual a B2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el valor que quiero encontrar es este valor B2 de voltaje, ¿verdad? Si despejamos, entonces de esa ecuación, digo que B2 es igual a N2 sobre N1 por B1, ¿verdad? ¿Sí? Y si sustituimos, N2 vale 10, N1 vale 1 por 480, ¿verdad? Y esto nos da
4.800 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Bien, ¿tienen alguna pregunta? Entonces, lo que hice fue reflejar esa fuente de voltaje. Todo bien, ingeniero. Bien, entonces, ahora podemos dibujar el circuito equivalente, fíjense. ¿Sí? Lo siguiente sería dibujar el circuito equivalente. Si quieren, lo hacemos aquí debajo, donde entonces esto se le llama circuito equivalente, pero no solo eso, fíjense, sino que tiene nombre y apellido, que el apellido sería reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Miren qué interesante, ¿verdad? Porque ahora tenemos que decir el circuito equivalente dónde está reflejado, ¿verdad? Porque si alguien refleja la zona 1, va a obtener otro circuito equivalente, ¿verdad? Otros valores en el circuito equivalente, ¿verdad? Y si alguien reflejó la zona 3, va a obtener otros valores, ¿verdad? Entonces, este circuito que voy a dibujar tiene nombre y apellido y hay que escribirlo, o por lo menos hay que tenerlo presente, ¿verdad? En mente, porque este circuito equivalente que vamos a dibujar está todo reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Que no es lo mismo que el circuito equivalente reflejado a la zona 1, ¿verdad? Ahora, los dos llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces, si quieren dibujemos el circuito equivalente, miren, voy a comenzar con la fuente de voltaje, entonces, ¿sí? Esa fuente de voltaje que si alguien me dice, bueno, es de 480 voltios, es un error, ¿verdad? Eso es un error grave, eso no es 480 voltios, ¿verdad? Porque ya vimos que ese voltaje, esa fuente de voltaje reflejada a la zona 2, es el valor entonces de voltaje que encontramos reflejado, ¿verdad? Que son esos 4.800 voltios, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces el valor que yo tengo que escribir ahí es 4.800 voltios con un ángulo de 0 grados. Fíjense que solo cambia la magnitud, ¿verdad? El ángulo no cambia, ¿verdad? Solo es la magnitud, el, el valor que cambia, ¿verdad? Bien, después, miren que después sigue esta impedancia, ¿verdad? Y esa impedancia, como les había dicho antes, ya está en la zona 2, así que simplemente la copio, ¿verdad? No tengo que reflejarla, ya está en la zona 2, entonces simplemente la copio, ¿verdad? 0.18 más J 0.24. Y después, entonces sigue esta impedancia, pero reflejada a la zona 2, ¿verdad? Que la voy a dibujar aquí. ¿Sí? Que si alguien me dice de nuevo y escribe 4 más J3, esto es un error, eso no lo pueden hacer porque no es esa impedancia, ¿verdad? Es esa impedancia reflejada al primario de ese transformador, ¿verdad? Que como ya vimos es 400 más 300J, ¿verdad? ¿Sí? Bien, y ese entonces es el circuito equivalente del transformador reflejado a la zona 2, ¿de acuerdo? Y es un circuito que perfectamente podemos resolver. Creo que lo ven, miren, claramente ven que es algo que podemos resolver. Y si quieren lo podemos resolver. Para resolver este circuito, miren que hacemos una sola malla aquí, ¿verdad? Y encontramos esta corriente que le voy a llamar I2 porque es la corriente de la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Es la corriente, de hecho, que va por
esta zona, ¿verdad? ¿Sí? Así que le puedo llamar I2, ¿verdad? Bien, no sé si tiene alguna pregunta hasta el momento, antes de encontrar esa I2. Por los momentos no, ingeniero. Bien, entonces encontremos esa I2. Entonces bajemos aquí un poco. Entonces, esa, por la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Vamos a decir que I2 va a ser igual, ¿verdad? Bueno, si quieren hagamos toda la ley de voltaje de Kirchhoff. 480 con ángulo de 0 grados va a ser igual a la suma de esas dos impedancias, ¿verdad? ¿Sí? Por I2, ¿verdad? Si quieren lo voy a anotar, 0.18 más J 0.24 más 400 más J 300 por I2, ¿verdad? No sé si alguien tiene calculadora a mano y nos puede decir qué valor de I2 obtenemos en magnitud y ángulo, ¿verdad? Si me lo pueden dar, es mejor, ¿verdad? Sí, no sé si alguien tiene calculadora a mano. Ingeniero, a mí me da 0.959, ángulo No. de menos 36.87, 0.88 haría. Bien, no sé si alguien nos puede corroborar ese valor. Y estos son amperios, ¿verdad? Bueno, si quieren continuemos. Si hay algún error nos pueden decir. Pero entonces encontremos este voltaje de la carga, ¿verdad? ¿Se acuerdan que al final lo que andábamos buscando es el voltaje de la carga, ¿verdad? Sí, déjenme borrar aquí. Queremos encontrar este voltaje de la carga. Entonces, yo quiero encontrar este voltaje de la carga. Pero, no sé si alguien me puede decir, a este voltaje de la carga le voy a llamar voltaje de la carga primado, ¿verdad? ¿Sí? Y no sé si alguien me puede decir por qué le estoy llamando voltaje de la carga primado, ¿verdad? ¿Creen que es igual al voltaje de la carga? Miren, este voltaje de aquí abajo, ¿creen que es igual a ese voltaje de arriba o no es igual, ¿verdad? ¿O por qué le llamé primado a ese de abajo? Porque está reflejado eso. Sí, exacto, ¿verdad? Es porque no es igual, ¿verdad? Porque ese voltaje de la carga, este de acá abajo, miren, déjenme resaltarlo, este voltaje de la carga de acá abajo no es igual a este voltaje de la carga. ¿Por qué no es igual? Porque el voltaje de la carga primado, este de acá, ¿verdad? Déjenme borrar los dos. Este de acá primado es el voltaje de la carga reflejado a la zona 2, ¿sí? Ese voltaje que yo encuentre ahí es el voltaje de la carga, pero reflejado a la zona 2, ¿sí? No es el voltaje que me están pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? O sea que el problema no termina ahí al encontrar ese voltaje.
sino que yo una vez que encuentro este voltaje tengo que reflejarlo a la zona 3 porque es ahí donde me piden el voltaje de la carga. Entonces, tienen que tener esto en mente porque esto nadie se lo va a decir, ¿verdad? Esto no se lo voy a decir yo, no se lo va a decir Stephen, ni se lo va a decir Fitzgerald, ¿verdad? Eso tienen que saberlo ustedes, ¿verdad? Tienen que saber que el circuito en el que están trabajando es un circuito reflejado a la zona 2, ¿sí? Es un circuito reflejado a la zona 2, por tanto el voltaje que obtengan va a ser el voltaje reflejado a la zona 2. El siguiente paso que deben hacer es reflejar ese voltaje hacia la zona 3 para encontrar este voltaje de la carga que nos piden. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que yo no le llamé voltaje de la carga, sino que le llamo voltaje de la carga primado, ¿verdad? ¿Sí? Para saber que no es el mismo, ¿verdad? Y no es la respuesta final, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, ese voltaje de la carga primado, Ingeniero, ¿sí? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No sé si alguien tiene alguna pregunta. sí, ingeniero, en el cálculo de I2 tiene 480 y es 4800 y por eso salió 0.9 Ah, sí, hay y un en error realidad ahí, ¿verdad? es 9.59 y ese ángulo que tiene ahí. Sí, está bien, gracias por la, aquí es 4800, ¿verdad? Miren, es este voltaje. Es una ley de voltaje de Kirchhoff en ese circuito, ¿verdad? Entonces tiene que ser 4800, ¿verdad? Ahí fue un error de mi parte. Entonces, pero al final, entonces, ¿cuánto da? 900. 9.95, 9.59. 9.59. Sí, 59, perdón. Y el ángulo sí está bien, ¿verdad? Porque solo fue un El error de ángulo está magnitud, bien. ¿verdad? Bien, entonces, esto hay que hacerlo con cuidado, hay que hacerlo despacio, ¿sí? Pero está bien, ¿verdad? Está bien la corrección. Es 4800 ahí, ¿verdad? De ahí todo el procedimiento está bien, entonces ese voltaje de la carga primado lo multiplicamos por 9.59 con un ángulo de 88 grados y no sé si me lo pueden dar en magnitud y ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, ingeniero, me da 4797.24, ángulo de negativo 0.0096. 001 podríamos decir, ¿verdad? 001, Sí, un grado, ¿verdad? Entonces, ese voltaje me parece que es correcto, pero no es la respuesta final, ¿verdad? No quiero que entonces piensen que esto es la respuesta final, ¿verdad? Este voltaje sería el voltaje de la carga reflejado a la zona 2, ¿de acuerdo? Porque es el circuito equivalente de la zona 2. Entonces, para obtener el voltaje de la carga final, entonces lo que tenemos que hacer ahí es reflejar ese voltaje a la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, déjenme borrar aquí para ilustrarles. Lo que encontramos, entonces, sería este voltaje azul que estoy dibujando aquí, ¿verdad? En la zona 2, entonces ahora hay que reflejarlo a la zona 3, ¿verdad? Y eso V1 utilizando la relación de voltajes del transformador. N1 sobre N2. Y el que queremos encontrar ahora es entonces este B2, ¿verdad? Entonces despejo para B2 y digo que B2 va a ser igual a N2 sobre N1 por B1, ¿verdad? ¿Sí? Y la relación, miren, es de 1 a 10. Así que solo tengo que dividir, bueno, N2 vale 1, N1 vale 10
Y este sería el valor de la carga que encontramos, ¿verdad? ¿De acuerdo? Este valor de aquí, ¿verdad? Entonces solo lo tengo que dividir entre 10, ¿verdad? Entonces 479.7 vamos a decir directamente. O si quieren, aquí pongo los 4.759.24, pero encuentro entonces que SB2, que es igual al voltaje de la carga, va a ser igual a 475.9 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Y esa sí es la respuesta final. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien, no sé si tiene alguna pregunta. Entonces, comparémoslo. Si quieren, volvamos a la presentación. Miren, comparémoslo con lo que hace Stephen. Stephen refleja todo a la zona de la carga, a esta zona. Refleja todo hacia la zona 1. Pero lo que hace primero entonces es reflejar la carga, ¿verdad? Vamos a ver, lo que hace Stephen primero es reflejar la carga hacia la zona 2. ¿Sí? Miren, refleja la carga hacia la zona 2 y después todo esto lo refleja hacia la zona 1, ¿verdad? Me parece más trabajo, pero también es válido, ¿verdad? Miren que después Stephen toma todo esto que está reflejado en la zona 2 y lo refleja a la zona 1, ¿verdad? Entonces le queda el circuito equivalente reflejado a la zona 1, ¿verdad? ¿Sí? Y de ahí él resuelve aquí, ¿verdad? Resuelve, encuentra la corriente, así como nosotros la encontramos, y después entonces lo que hace, miren qué interesante aquí lo que hace él encuentra la corriente en la zona 1, ¿verdad? Pero esa corriente tiene que reflejarla hacia la zona 3, ¿verdad? Porque él dice que el voltaje de la carga va a ser corriente por la impedancia. Entonces necesito encontrar esa corriente de la carga. Entonces para encontrar esa corriente de la carga, la corriente del generador, que le llama IG, ¿verdad? Que es esta de acá, la refleja a la zona 2 y después esa corriente la refleja a la zona 3, ¿verdad? Y entonces encuentra la corriente de la carga. Una vez que tiene esa corriente de la carga, obviamente es pan comido porque simplemente multiplicamos por la impedancia y obtenemos el resultado final, que miren que son los 479.7, igual que nosotros obtuvimos, ¿sí? De acuerdo. Y esa reflexión de impedancia, miren que la hace con esta ecuación, que es la relación de corriente del transformador. Bien, ¿tienen alguna pregunta? Bueno, miren, algo que hay que notar aquí, miren que esa corriente IG, que es la corriente que va en esta zona 1, corriente del generador, es igual a la corriente de la carga, miren. Miren qué interesante, pero eso les voy a decir solo sucede en este problema, ¿verdad? Miren, eso solo sucede en este problema, me atrevería a decir, porque la relación de este transformador es inversa a la relación de este transformador. O sea, tenemos dos transformadores, uno tiene relación de 1 a 10 y el otro tiene relación de 10 a 1. Entonces, es la misma corriente, ¿verdad? Pero eso es una gran particularidad, ¿verdad? Y me atrevería a decir que solo en este ejemplo lo vamos a encontrar, ¿verdad? Así que no se confundan, no crean que esta corriente de IG siempre va a ser igual a la corriente de la carga, ¿verdad? Eso no es cierto, ¿verdad?
Pero por esa particularidad que se dio, ¿verdad? De los dos transformadores, entonces si es la misma, miren, la corriente IG es la misma que la corriente de la carga. Es la misma, ¿verdad? Pero eso se da, me atrevería a decir, solo en este ejemplo, ¿verdad? Si los dos transformadores son diferentes, tienen diferente relación, entonces hay que hacer lo que ya les expliqué, ¿verdad? Que esta corriente hay que pasarla a la zona 2 y después pasarla a la zona 3. ¿De acuerdo? Bien, entonces este es otro procedimiento, miren. Quédense con el que más les guste, con el que lo vean más fácil. De hecho, yo lo veo más fácil haciendo todo a la zona 2, ¿verdad? Pero bueno, Stephen nos refiere todo a la zona 1, también obtiene el mismo resultado, ¿sí? Obtenemos el mismo resultado, ¿verdad? Básicamente el mismo, ¿verdad? Y si en su casa lo quieren practicar, reflejen todo a la zona 3 y van a obtener también el mismo resultado, ¿sí? El circuito equivalente se va a ver diferente, ¿verdad? Van a ver otros valores, ¿verdad? Porque va a ser el circuito equivalente reflejado a la zona 3. Pero al final la respuesta es la misma, ¿sí? La respuesta que obtengan debe ser la misma. Bien, no sé si tiene alguna pregunta. No, ingeniero. Bueno, espero hayamos puesto todas las piezas en orden, ¿verdad? Hay mucho que decir. Creo que ustedes necesitan hacer más ejemplos, hacer más problemas, vean más ejemplos, hagan problemas, ¿verdad? Para que les quede bien claro todo esto de el concepto, entiendan completamente el concepto del transformador. Pero esta es la idea principal y esto es lo que se hace para resolverlo. Bien, ahora les cuento para terminar que el transformador es una máquina eléctrica, ¿verdad? Todas las máquinas eléctricas son reales, ¿verdad? No existe la máquina ideal, ¿verdad? ¿Sí? Son reales. Lo que se refiere a que el transformador lo sustituimos por un circuito equivalente, ¿verdad? Entonces ahí está la descripción de cada una de las pérdidas del transformador y cada una de esas pérdidas representa un inductor y representa una resistencia, ¿sí? Al final, esto lo pueden leer en su casa más detalladamente, el circuito equivalente del transformador es este que están viendo aquí, ¿verdad? Donde esta parte representa las pérdidas en el devanado 1, esta rama, ¿verdad? En paralelo representa, esa del centro, ¿verdad? Representa las pérdidas en el núcleo. Y del otro lado, miren, esta impedancia representa las pérdidas en el devanado secundario. Y aquí tenemos el transformador ideal, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Significa que vamos a tener que reflejar ya sea este de acá hacia este lado o reflejamos estos dos hacia el secundario, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el transformador lo que significa es que necesitamos aplicar el concepto de reflexión, ¿verdad? ¿Sí? Y algunos problemas, van a notar que algunos problemas, entonces les dice, utilice el circuito equivalente aproximado, ¿verdad? Que el circuito equivalente aproximado es este que están viendo aquí, ¿verdad? Simplemente se sustituye el transformador por una resistencia equivalente y una impedancia equivalente, ¿verdad? Pero eso lo vamos a hacer solo cuando el problema lo diga, ¿verdad? Sí, la idea es que de este circuito aproximado, la idea es que al ustedes pasar esta impedancia, pasarla al primario, ¿sí? Siempre la impedancia del núcleo es mucho mayor a la impedancia de las pérdidas en el devanado, ¿verdad? A esta de acá. Entonces, no sé si recuerdan ustedes qué pasaba en circuitos cuando ustedes tenían la impedancia de el paralelo de dos impedancias, ¿verdad? Pero una era mucho menor que la otra, ¿verdad? ¿Sí? No sé si recuerdan qué sucedía, ¿verdad?
¿Qué sucedía cuando tenían el paralelo de dos impedancias donde una era mucho mayor que la otra? Al final, la idea es que la impedancia menor, ¿verdad? Sí. Básicamente, sí, no sé si alguien se recuerda. Queda la impedancia menor, ¿verdad? No sé si se acuerdan, pero entonces, si tenemos ese paralelo, queda la impedancia menor. Esta impedancia, al pasar aquí, y también la corriente que circula por ese circuito paralelo, ¿verdad? Ese circuito que está en el núcleo, es mucho menor, entonces yo podría pasar esta impedancia, la podría pasar a este lado de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Y quedarme esto de acá y después hacer otra aproximación para eliminar este circuito paralelo y entonces quedarme este al final aquí, ¿verdad? ¿Sí? Al final el circuito equivalente aproximado es este de acá, ¿verdad? Esa imagen que ven aquí del lado derecho, ¿verdad? Bien, entonces eso lo sustituimos, pero al final siempre aplicamos toda la lógica de reflexión, ¿verdad? Bueno, también para terminar, ¿verdad? La clase de hoy, pueden leer sobre la determinación de los parámetros del circuito equivalente, ¿verdad? Esos parámetros, esa R equivalente, Z equivalente y esa resistencia y esa reluctancia del núcleo se pueden determinar haciéndole pruebas al transformador, ¿verdad? Entonces, lean eso en su libro de texto. Yo aquí les dejo las ecuaciones de cómo lo hace Fitzgerald, pero si ustedes lo quieren hacer como lo hace Stephen, son libres de hacerlo así, ¿verdad? Y para fines de examen, si quieren hacerlo como lo hace Stephen o Fraile Mora, pueden hacerlo así, ¿verdad? No necesariamente tienen que seguir este procedimiento que es el que aparece en el libro de Fitzgerald. A mí me gusta más este, pero son gustos, ¿verdad? De cada quien. Entonces, de la prueba de cortocircuito, obtenemos la R equivalente y la X equivalente, y de la prueba de circuito abierto obtenemos la reactancia del núcleo y la resistencia del núcleo. Bien, agreguen entonces a las tareas de esta presentación, ¿sí? De la clase anterior y de esta clase, este ejemplo 2.2 del libro de Stephen Chapman y obtengan este mismo resultado, ¿sí? Que si no saben cómo hacerlo, vayan al libro y ahí van a ver, por eso les dejo el ejemplo y el libro, ¿verdad? Para que si no saben puedan ir al libro, abordarlo y verlo y ver cómo se resuelve, ¿verdad? Y esta parte 2 de transformadores entonces les va a quedar a ustedes para hacerlo de forma individual, ¿verdad? Básicamente tienen que ir al libro de texto y leer sobre eficiencia en transformadores, que aquí les dejo como un resumen, ¿sí? Para que tengan una idea general y en el libro puedan afianzar más este concepto y ver ejemplos, ¿verdad? Y también regulación de voltaje, ¿verdad? Aquí está la definición, se describe, pero la idea es que ustedes vayan al libro y lean más al respecto y resuelvan este ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? De nuevo, es un ejemplo del libro de Stephen, pueden ir a verlo para saber cómo se resuelve en el caso que no lo pueden hacer, ¿verdad? Esto es parte de la tarea, ¿verdad? Entonces agreguen a la tarea. Y para terminar, en la próxima clase, de hecho, vamos a hablar un poco del diagrama fasorial del transformador, ¿verdad? ¿Sí? Sí, como última asignación, hagan también este ejercicio que está ahí planteado. Bien, de nuevo la tarea entonces la van a subir al campus virtual y vean ahí la fecha que corresponda. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a esta clase. No, ingeniero. Ingeniero, las preguntas con los ejercicios van en un solo documento. Sí, háganlo todo en un solo documento, lo pueden hacer en su cuaderno, ¿verdad? Y subirlo, tomarle foto y subirlo al campus virtual, ¿verdad?
¿sí? Bueno, entonces con eso terminamos la clase.